Sí. Em, bueno, haré una salvedad al principio porque no sé quiénes participan en estas cosas bellas de, de, de estas convocatorias virtuales. Es que, bueno, la vida nos sorprende también con la participación de distintas personas, etcétera. Esto fue pensado en un primer instancia en un marco dentro de la comunión de cómo se vive en el carisma de la unidad, del movimiento de los focolares, y por tanto yo me atendré un poco a eso, ahora lo explicaré un poquito, pero lo dejo señalado del principio. No creo que eso sea impedimento para que cualquiera pueda participar, pero me parece por honestidad también decirlo desde un principio, y explicaré por qué me centro en querer hacer una lectura de la comunión. Se podría hacer una lectura o un acercamiento a la comunión desde la Biblia, desde el Evangelio de Juan, por ejemplo, que es muy rico, desde las primeras comunidades cristianas que hemos estado leyendo en este tiempo en la liturgia, desde algunos filósofos que han reflexionado sobre la comunión, desde otros maestros de la religión que también son expertos en la vida de comunión y de unidad. Pero bueno, a veces hay que hacer elecciones, y en este caso la elección era esa, y la dejo explícita para que se sepa desde el inicio, invitando a quien no viene de este espacio o de este carisma a lo mejor, o de esta matriz, bueno, a dejarse también interpelar o a lo mejor sorprender, ¿no? Vuelvo a decir, no es un requisito, ni mucho menos, para escuchar y para compartir y para vivir la comunión, pertenecer o mucho menos al movimiento de los focolares. Yo quisiera ofrecer simplemente algunas claves para comprender qué significa y qué implica la comunión, sobre todo por dos motivos. Uno, porque la comunión es una palabra equívoca. En este tiempo de pandemia, de coronavirus, en este tiempo donde vemos qué tan interconectados estamos unos con otros, y cómo el acto de un ciudadano en China en pocos meses puede afectar a toda la humanidad y ponerla en jaque, ¿no? Por lo tanto, hay una interconexión, o evidenciamos que estamos interconectados como antes no teníamos esa conciencia, ¿no? O como alguien que puede salir y no cumple las normas de protección y de confinamiento puede generar contagios masivos justamente por esta interconexión que a veces no se ve, pero sí estamos interconectados. Y a veces se podría confundir la palabra interconectados con comunión y asociarla que fueran a lo mejor equivalentes. Sí. O en este tiempo donde se nos invita a una mayor solidaridad o atención a quienes están más necesitados o desfavorecidos en esta situación, podríamos asociar la comunión a dar algo a los demás. Entonces, yo vivo la comunión porque doy o un poco de dinero, o un poco de mi tiempo, y ya, esa es la comunión. Y a lo mejor la comunión es mucho más que eso, ¿no? O que es algo semejante la comunión a unirnos, y hacemos una comunión para defendernos contra algunos, o para ir contra o luchar contra algunos que van contra nuestros intereses o demás. Por lo tanto, puede ser bueno, justamente en un tiempo donde se nos invita, o al menos el Papa Francisco nos invita a redescubrir el valor de la comunión, reflexionar sobre eso. Y lo otro porque estamos en un tiempo de crisis. Ya lo decían muchos, ya se decía hace tiempo, pero ahora es como evidente. Y la manera que la humanidad constantemente ha superado las crisis, si uno va a repasar la historia, las crisis son cíclicas o aparecen de vez en cuando, y la manera de superar muchas veces las crisis es volver a las fuentes. Si tenemos una tradición religiosa cristiana, será volver a las fuentes bíblicas, al Evangelio, que es lo que está haciendo el Papa Francisco con la Iglesia Católica. Volver a las fuentes carismáticas, a esos pensadores, pensadoras, sabios, sabias, que cambiaron la historia de la humanidad porque lograron vislumbrar algo en profundidad de la realidad, o esas sabidurías milenarias que nos pueden ayudar a superar la crisis. Y el desafío es releerlas desde el hoy, no releerlas para repetirlas y para decir lo mismo, sino para releerlas para ver qué me dicen hoy, para vivir en este tiempo, en este caso de pandemia, de coronavirus, etc. Por lo tanto, que nos den luz para vivir el presente. Y por lo tanto, un ejercicio puede ser eso, releer las fuentes carismáticas. ¿Qué es un carisma?
un estudioso que viene de la economía, de las ciencias humanas, diríamos, o de las ciencias sociales, define los carismas como dinámicas, o que los carismas actúan en las dinámicas de la vida social. Son como una fuerza extraordinaria y rara, o sea, no suceden de cuando en cuando y tienen una fuerza extraordinaria para cambiar la sociedad. El carisma ignaciano, el carisma franciscano, podemos pensar, pero también hay carismas civiles, de pensadores, etcétera, que logran cambiar la historia con sus acciones. En términos cristianos diríamos ágape, es un amor gratuito, desinteresado. En términos cristianos también diríamos es un don del Espíritu. No es una capacidad simplemente humana por mis esfuerzos, por mis talentos, etcétera, sino es un don que yo recibo y lo doy a la humanidad para que fructifique y transforme la sociedad para edificar el bien común en todos los niveles. Y en el fondo un carisma son como ojos diferentes para ver la realidad. Allí donde muchos vemos problemas, si nos ponemos los anteojos de un carisma podemos ver oportunidades. Allí donde vemos amenazas, con un carisma podríamos ver oportunidades. ¿Sí? Y entonces, bueno, a mí se me ocurre en este caso hoy reflexionar sobre la comunión desde un carisma. Podríamos hacerlo, como ya lo dije, desde la Biblia, desde grandes pensadores, desde un carisma, y en este caso, el carisma de la unidad. El carisma que fue la fuente inspiradora de Chiara Lubich, una mística. Me gusta decir que Chiara Lubich fue una mujer mística del siglo XX. Considero que es una de las mujeres más importantes del siglo XX, aunque todavía es en ciertos ambientes bastante desconocida. Laica, muy reconocida por los últimos pontífices, por los últimos papas, con más de 20 honoris causa, que generó un movimiento que está en casi 200 países, por lo tanto una figura que algo habrá tenido que transmitir para generar todo eso, ¿no? No voy a entrar ahora mucho más en la figura, pero para decir que es una figura, datos simplemente relevante. ¿Y cuál fue el carisma de Chiara? Un carisma a nivel eclesial es volver al Evangelio y poner la luz como el láser, podríamos decir, el láser cuando se apunta a lo lejos y apunta a un lugar preciso, poner el láser en unas palabras o en unos episodios del Evangelio. San Francisco puso el láser en la pobreza, San Ignacio lo puso en el discernimiento, San Benito lo puso en la oración, etcétera, etcétera, y podríamos repasar así las congregaciones religiosas o tantos otros carismas. Don Bosco lo puso en la educación, Chiara lo puso en la unidad. Unidad, comunión, estamos ahí. Y ahí está el texto del cual Chiara se ha inspirado, o inspiró toda su vida, o se sintió llamada a ese texto, como veremos más adelante. Que todos sean uno. Ese que todos sean uno, el vértice de la comunión, la unidad, para Chiara está resumido en esas palabras, y eso es lo que ella ha querido vivir y generar en el mundo, una fraternidad universal, dicho con un término más amplio y más civil, ¿no? Y la fuente, el culmen de esa vida de unidad, de esa vida de comunión que es la unidad, es yo en ti, tú en mí. Esa relación de Jesús con el Padre, a la cual, como pueden leer en ese texto bíblico que no lo leo, estamos llamados a entrar también nosotros. Nosotros significa la humanidad, cada uno de nosotros. Sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra unicidad y especificidad de cada ser humano, poder vivir esa uno, que no es un uno que uniforma, que unifica, que nos vuelve homogéneos, sino que mantiene esa tensión entre yo y en ti, ¿sí? Que mantiene esa diversidad. Significa que yo soy más yo y soy más persona en la medida que entro en el otro y soy parte del otro, y el otro es más persona y es más sí mismo en la medida que entra en mí. Ahí está el vértice de la comunión. Otro que interconexión, simplemente que no tocarnos y no afectarnos y no contaminarnos. Bueno, desde ahí quisiera hacer un breve repaso veloz. ¿Cuál será el esquema? Iré un poco rápido porque el tiempo ya nos aprieta por el retraso, pero 3 momentos. Ver, juzgar, actuar, tradición latinoamericana, no podemos dejar de hacerlo. Escuchar la realidad. El Papa dirá crisis del compromiso y de los lazos comunitarios en Evangelii Gaudium 106. Define así la gran crisis que estamos viviendo, crisis del compromiso comunitario y de los lazos comunitarios, crisis de comunión, dice el Papa Francisco, que estamos viviendo.
iluminar esa crisis desde el carisma de la unidad, como acabo de decir, y algunas claves que nos pueden ayudar para actuar y transformar la sociedad, no para vivir una comunión que me deje más tranquilo y más sereno, sino que me interpele, que me saque de mí mismo y que me lleve a hacerme cargo de la realidad de hoy que nos toca vivir. Crisis del compromiso y de los lazos comunitarios. Escuchemos un poquito la realidad velozmente. Estos son algunos síntomas, podríamos decir, ahora que estamos en términos médicos, síntomas de coronavirus o no. Los síntomas de que estamos en crisis y estamos bien enfermos son estos. Algunos son sacados del Papa, de Evangelii Gaudium. La humanidad vive en este momento un giro histórico, dice el Papa. Hay muchos adelantos, grandes adelantos tecnológicos, pero la mayoría sigue viviendo de modo precario. Eso lo ha evidenciado la pandemia y no necesito decir muchas más cosas. Hay patologías que van en aumento. Patologías, ¿sí? Cuestiones psicológicas, reacciones frente a esta crisis que estamos viviendo. Aumentos de ansiedad, crisis de nervios, patologías que van en aumento por esta crisis de los lazos comunitarios. Individualismo, posmoderno y globalizado. Cultura del descarte, la llama el Papa. Gente que queda fuera del sistema. No solo fuera, descartada, basura, con lo duro de un término así. Son personas, son seres humanos, son rostros, son vidas. La economía de la exclusión y de la inequidad. La globalización de la indiferencia, la inequidad a raíz de los males sociales. Títulos que ya nos dan del síntoma que no estamos viviendo solamente a partir de la pandemia, ¿no? En el fondo, sino ya desde antes lo veníamos viviendo y se han reflejado, se han manifestado con mucha más fuerza en estos meses. De hecho, la mayor cantidad de muertos al final, es cierto que el virus ataca a todos y si no hay vacunas se puede morir también un multimillonario, pero al final quienes más mueren, y las fosas comunes son un ejemplo claro de eso, y el no saber los números es porque muere estos, los descartes, la exclusión, la indiferencia, y entonces pueden terminar en una fosa común. Eso es lo más grave de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál es el camino de salida? Justo esta semana estamos celebrando los 5 años de Laudato Si', esta encíclica que es un giro o una apuesta muy fuerte del Papa y de la Iglesia Católica por la apuesta por un sistema, por construir un sistema de vida distinto al actual. El Papa dice, todo está relacionado con todo, seres humanos, con Dios y con cada criatura. Esa es la conciencia que tenemos que empezar a elaborar siempre más. Todo está relacionado con todos y eso nos invita a vivir una comunión. No solo una comunión interpersonal, sino la comunión es comunión entre nosotros los seres humanos, comunión con Dios y comunión con las criaturas, con los seres vivos. ¿Sí? Bueno, este virus llega por cómo se relaciona uno con un ser vivo. Un animal que tiene el virus y que contagia, bueno, eso podríamos ya analizar desde ahí, hacer toda una reflexión de qué tipo de comunión estamos viviendo con los seres vivos. ¿Sí? Esto es lo que se está generando en esta crisis, un nuevo reorden de la relación entre lo divino, lo infinito, llamémosle con otros nombres si queramos, el misterio o lo sin nombre, eso que nos supera, los seres humanos y la creación, el cosmos, la vida natural, etc. Esas 3 grandes dimensiones están reequilibrando un nuevo orden y de eso tendrá que generar algo nuevo. Y el Papa aquí da la clave para eso y dice hace falta conciencia de un origen común, pertenencia mutua y futuro compartido. Dicho en otras palabras, comunión. Comunión al inicio, comunión en el camino y en el presente, y comunión para el futuro. Por lo tanto, la comunión ya no es alternativa, sino se vuelve siempre más algo fundamental. De ahí podrán surgir nuevas convicciones, nuevas actitudes y nuevas formas de vida. Si no tenemos conciencia de eso, de que estamos en el mismo barco, como dice el Papa, y nos salvamos todos o no se salva nadie, bueno, ahí está la conciencia de un origen común que nos pertenece, que nos dependemos unos de otros, y eso lo estamos viviendo, y que tenemos un futuro compartido. O nos salvamos todos, no es que nos vamos a salvar solo algunitos y el resto que haga lo que quiere y lo que pueda. Bien, y las propuestas que hace el Papa frente a eso son cosas que ya hemos escuchado muchas veces también, sin duda.
cultura del encuentro contra la cultura de la indiferencia, que sería la cultura de la muerte, contra la cultura del encuentro, que es la cultura de la vida. De un encuentro que genera una pluriforme armonía, o sea, mantiene esa diversidad. Es una comunión que mantiene la diversidad, pero al mismo tiempo realiza la unidad. Y el modelo es el poliedro. Esta figura geométrica que tiene caras de distintos tamaños y con eso forma un todo. Pero ese todo tiene las caras tienen distintos tamaños, mantienen su especificidad, podríamos decir cada cara tiene su tamaño, tiene su color, tiene su identidad y aporta a esa unidad global. Y ninguna es más importante que otra, todas son importantes. Bien, ese es como el desafío, el desde dónde nos ubicamos en la realidad. ¿Qué me gustaría hacer ahora? Ver cómo en la vida de Chiara Lubich, que fue quien recibió este carisma de la unidad, en el fondo de la comunión también, como vimos antes, Dios, cuando actúa en un alma, en una persona, va desarrollando como un proceso pedagógico, mistagógico, para decirlo con una palabra difícil, mistagógico que significa de iniciación al misterio. Yo quisiera ver cómo Dios, mostrar y reflexionar un poco, cómo Dios hizo un proceso de manifestación de la comunión en la vida de Chiara. Y cómo eso hoy lo podemos vivir también nosotros, en nuestra situación de hoy. No para volver a la situación de Chiara, Segunda Guerra Mundial, norte de Italia, Trento, que fue su contexto, sino en nuestro contexto, cómo podemos repetir, cómo podemos revivir o configurarnos, para decirlo, o tomar la forma de ese proceso pedagógico que Dios utilizó con ella y que puede utilizar con nosotros para acercarnos y para profundizar a una vida de comunión, que es lo que antes hemos dicho que es justamente la gran crisis que estamos viviendo. Para esto nos tenemos que ubicar en 1940, 1939, 1943, son algunos de los episodios que iremos viendo, donde Chiara, una laica, estudiante que quería estudiar en la universidad y no podrá por la guerra, estudiar filosofía, Segunda Guerra Mundial, norte de Italia, hacia la derecha de Milán y hacia Venecia, entre Milán y Venecia, ahí estaría Trento, concilio de Trento famoso dentro de la iglesia. Bueno, ahí es el contexto donde se hace esta experiencia de esta manifestación, de esta fuerza, de este don inmenso de Dios a un grupo, a una persona y un grupo de personas, para aportar a lo mejor justamente. Dios no interviene así arbitrariamente, sino interviene siempre a través de las almas y de nuestro sí, algo muy interesante. Y justamente en medio de la guerra, y en medio del caos y de la desunidad y la mayor fragmentación de la historia a lo mejor, ahí él fue mostrando la potencia del amor y la validez de la unidad. A mí me gustaría repasar unos 6 episodios, velozmente si me da el tiempo, para abrir el diálogo después y demás, y recurriendo a las palabras mismas de Chiara. O sea, en los tiempos de crisis hay que volver a la esencia de los textos. Sacar, por ejemplo, la teología de encima y volver a la Biblia, volver a los evangelios, escuchar la palabra ahí, que quedó grabada, inspirada. En este caso, volver no a las interpretaciones que se han hecho de Chiara, a las cristalizaciones que se han ido haciendo durante los años, sino volver a ese relato, a ese texto límpido, puro, transparente, con esa fuerza, ¿no? Fue lo que hizo Chiara misma, lo veremos ahora con el Evangelio durante la Segunda Guerra Mundial. Primer episodio, yo lo llamé vocación y consagración. O sea, una búsqueda y una opción por otro modo de comunión. ¿Qué significa esto? Chiara relata que ella era una terciaria franciscana, participaba del movimiento franciscano, era una de las animadoras del movimiento franciscano, y antes del 1943, que es el momento en que ella se consagra a Dios, va a Loreto. Ahí la tradición decía, hay un santuario, y la tradición dice que ahí está la casa de Nazaret, donde vivió Jesús, María y José, ¿no? Y Chiara, ahí tienen el relato, lo pueden ir leyendo, en el fondo dice, asocia, y cuando fue a ese retiro siempre se volvía a esa casa, porque sentía que esa casa le transmitía algo, esos muros, esas paredes. Como que sentía
que su camino estaba relacionado con esa casita, con la familia, podríamos decir, con la comunión, justamente. Que icono más grande que de la vida de comunión que la Sagrada Familia, ¿sí? Y que cualquier familia, la iglesia doméstica en el fondo, ¿no? Y esto es interesante porque Chiara eso lo piensa en 1939, 4 años antes del 43. Ella comprende esa, y empieza con esa búsqueda de otro modo de comunión. En la época de Chiara había 3 modos de consagración a Dios, o 3 modos más que de sí, consagración podríamos decir, o de vida. ¿Sí? Hacerse religiosa, pero ella no se sentía que quería entrar a un convento o etcétera. Estamos antes del Concilio Vaticano II. Casarse, formar una familia, vivir la comunión dentro de formando una familia, o consagrarse, pero seguir viviendo con los padres, con la familia, ¿no? No formar una familia y ella no siente ninguno de esas 3 formas de comunión. Es como que siente el anhelo de otra comunión, que es a lo mejor lo que nos puede pasar a nosotros. Esta búsqueda de una comunión diferente de las que se nos ofrecen o de las que percibimos, ¿sí? 3 años después, o 4 años después, estando en su casa, ella siente ese llamado de Dios, haciendo un gesto de caridad, un gesto de amor, podríamos decir, yendo a buscar la leche que la madre pide, date toda a mí. ¿Sí? Una donación total. Bien interesante, la comunión, o la vida de comunión, no pide dar cosas. La vida de comunión pide darnos totalmente. Cualquier vida de comunión, sea el matrimonio, sea la vida religiosa, sea la vida de comunión que plantea Chiara, sea la vida de comunión para transformar la sociedad desde la comunión, desde una empresa, siendo político, siendo un educador y haciendo del centro de mi vida la comunión. No se trata de dar cosas, sino de darse totalmente. Ya esta es una clave bien interesante de la comunión. Chiara siente que no basta dar un tiempito y ir a comprar la leche y volver y ya vivo la comunión. No, se trata de dar toda tu vida. Queda sorprendida, es una laica, es una joven, 23 años, y va a buscar un sacerdote, le cuenta todo esto y dice, me quiero consagrar a Dios. Y el sacerdote, después de dudar mucho, etcétera, dice, sí, fui sola. La vocación a la comunión no es una vocación que porque le hicieron mis amigos o mis amigas, o la hizo mi esposo, o la hizo una persona que yo reconozco su vida y su testimonio, la hago yo también. No, la opción de la comunión es una opción personal, es una elección personal, totalitaria y personal, que implica a toda la persona e implica las 24 horas. Importante. La comunión no es algo que vivo de vez en cuando hago alguna actividad, actividad para la parroquia, actividad para el movimiento de los focolares, actividad en mi profesión y hago un poquito de solidaridad y ya está. La vocación a la comunión que se nos está pidiendo a lo mejor en este tiempo es una vocación, vuelvo a decir, totalitaria y personal. Y Chiara relata ahí el día de su consagración, ella sola, una gran tormenta, o sea, la opción por la comunión no es una opción paz y amor, diríamos, con el respeto de, no es una opción así emotiva y bonita y de muchos flashes y fotos y Instagram y Facebook, etcétera, sino es una vocación y una consagración hacia generar una nueva comunión que implica enfrentar tormentas, implica decisión, implica arriesgar, implica, como dice que al final, yo sentía que un puente se derrumbaba a mis espaldas. ¿Sí? Algo se corta. No implica, yo vivo por la comunión ahora y quiero vivir por la comunión en esta pandemia y sigo haciendo lo de siempre. No, significa cortar. Significa que algo hay que dejar de hacer para reiniciar una vida nueva. Aunque no sepamos cómo, aunque no sepamos hacia dónde, pero rehacer o hacer esta opción por la comunión implica dejar otras formas de vivir, de pensar, de hacer. ¿Sí? Y es una opción totalmente, para siempre. La comunión no es conexión, como en Facebook, que yo me conecto y me desconecto cuando quiero.
No, la comunión es vivirla siempre, en las buenas y en las malas, en las dificultades y en los bellos momentos, y no sí o no, conectar, desconectarme. Nosotros asociamos a veces la vida de comunión o las relaciones de comunión a esta lógica de la tecnología, que yo me conecto y me desconecto cuando quiera, dependiendo cómo estoy, o si me cayó bien el otro o no. Sino, la comunión exige fidelidad. Primer episodio de Chiara que ya nos revela algo sugerente para hoy. Parece un episodio lejano, Segunda Guerra Mundial, hace más de 70 años, pero sigue diciéndonos algunas cosas sobre cómo vivir la vocación a la comunión. Segundo paso, se podría profundizar mucho más el texto, pero bueno, a lo mejor más adelante, en otros momentos se podría hacer. Segundo momento famoso en la historia de Chiara que dentro del movimiento lo celebramos hace algunos días, 13 de mayo, de hecho. Estrellas y lágrimas. ¿Qué significa? Primer gran bombardeo en Trento. Segunda Guerra Mundial, bombardeo. Chiara con toda su familia, Chiara se había consagrado, ¿no? Esto está mal la fecha en realidad, no es 43, es 44. Chiara se había consagrado hace muy poco, seguía viviendo con la familia, 7 de diciembre 43, 1944. Gran bombardeo, se van a un cerro, a una montaña, buscando refugio. Y ella intuye en la noche que sus padres se van a ir a la montaña para resguardarse, porque la casa va a estar destruida, porque Trento como ciudad va a ser un desastre, confinamiento podríamos decir, ¿no? Se confinan y se van más allá a las montañas para estar más seguras, ¿no? Huir a las montañas, dice Chiara, ¿no? Tendrán que huir. Ella no quiere huir, y como ya había empezado algo con sus amigas, con sus compañeras, con estas que participaban del movimiento franciscano y otras y demás, no quiere abandonar a sus compañeras, por eso llora, porque no quiere dejar a su familia. La familia es un modo de comunión, pero Chiara sentía que Dios la llamaba a otro tipo de comunión, habíamos dicho antes, un cuarto camino, no lo había entendido todavía. Llora toda la noche, pero ve las estrellas que también dan esperanzas, y se recuerda de la frase de un filósofo griego, o latino, que dice, el amor lo vence todo. Todo lo vence el amor, y ella confía en que el amor lo puede vencer todo, y que el amor la lleva a dejar sus padres y a volver a la ciudad. Deja ir a sus padres, deja ir a su familia, es más, coloca la mochila pesada con todo lo que encuentra en la casa para que se lo lleve su madre, y ella se queda en Trento. Su confinamiento no es huir, sino es, diríamos, entrar al hospital, diríamos hoy. Entrar ahí, al campo de batalla, a la trinchera, ahí donde está el riesgo de la muerte. Y ella se queda en Trento. Casas destruidas por todas partes, ella con el corazón destruido, ¿y qué es lo que hace? Se le acerca una mujer y le dicen, 4 de los míos han muerto. Abrazar el dolor de los demás y perder el propio dolor. ¿Sí? Primero, entonces, para la vida de comunión, la tentación de regresar a lo de antes. Si hemos hecho una opción, está siempre esa tentación de regresar a la antigua comprensión o a la vida de comunión anterior, la familia. Aún si es bella esa vida de comunión, pero entonces no terminamos de optar y de abrirnos a la novedad de la comunión. El amor es el que te lleva a superar ese dolor, ese desgarro de tener que dejar esa vida de comunión bella como era su familia, la tiene que dejar y se abre algo que desconoce. En medio de ese dolor, la comunión te invita a abrazar y a hacer propio el sufrimiento ajeno. Y es interesante porque ella siente, olvida tu sufrimiento y dedícate al sufrimiento de la humanidad. La comunión no es para estar bien, no es bienestar. La comunión es algo que arde en nuestros corazones y nos saca hacia afuera. Y nos exige abrazar siempre más humanidad, ensanchar siempre más el círculo concéntrico de la comunión. Y será a partir de esa experiencia que Chiara se reencontrará después con sus amigas que quedan en Trento también, e inicia lo que se llamó después el focolar, esta comunión en medio del mundo. Una comunión no en un convento, una comunión no de una familia entre casados, sino que Chiara vio laicos consagrados en medio del mundo trabajando en su profesión, etc.
justamente porque logra dejar ir esa experiencia de comunión familiar, bella, y se abre a algo que no conoce, y se abre al sufrimiento de los demás y de la humanidad, ahí aparece ese cuarto camino que ella intuía, pero no lo había visualizado y concretizado. Aquí hay una pedagogía de Dios, una pedagogía que nos dice algo a nosotros hoy también si queremos abrirnos a esa experiencia de comunión que decíamos antes. Es bien importante esto, ¿no? Tenemos que dejar ir esa comprensión que tenemos de comunión o esa experiencia bonita de comunión familiar, profesional, parroquial, congregacional, si queremos ensancharnos a la comunión de la humanidad. Tercer paso, y eso exigirá estrellas y lágrimas, o sea, exigirá dolor. Aquí no se trata de no dolor y no sufrimiento, dolor, pero las estrellas nos permiten ver lejos, ¿sí? Estrellas y lágrimas. Por lo tanto, así se visualiza o visualiza Chiara y podemos visualizar y abrirnos a un nuevo modo de comunión. Tercer paso, el banquete profético, lo llamo yo. ¿Cómo empieza Chiara? Chiara se junta, empieza a vivir en una casa con estas otras compañeras, es el inicio de esta vida de comunión, del focolar, y tienen un punto de partida sumamente concreto, sumamente claro y presente. Los pobres. Estamos en la guerra, todavía, o terminada la guerra apenas, 1945, etcétera, pobreza, destrucción, sí. ¿Y qué hacen? Dice Chiara, recuerdo a los pobres sentados a nuestra mesa, en el primer focolar. Un focolar, ¿sí? Esta primera comunidad en medio del mundo, no una comunidad que se aleja del mundo, sino que quiere transformar, como diría el Evangelio de Juan, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una focolarina, que era una de estas consagradas, y un pobre. Una focolarina y un pobre. El mejor mantel, la mejor vajilla y la mejor comida. Aquí ya hay una clave sumamente interesante. Los pobres, la solidaridad, etcétera, no es simplemente lo que me sobra, sino lo mejor. Y los pobres están en la mesa, entran a la intimidad de la familia, a la mesa, a ese lugar de comunión. La mesa que evoca la Eucaristía, por eso es un banquete profético. ¿Sí? Ahí está la comunión, ahí está la celebración del agradecimiento a Dios. Una focolarina y un pobre, una focolarina y un pobre. O sea, el pobre no es simplemente un destinatario. El pobre es un tú, con el cual vivir él, yo en ti, tú en mí, de la comunión. Fuerte, muy fuerte esto. Ese es el punto de partida de la comunión, concreto, para llegar después a la experiencia de unidad que veremos más adelante. A veces nos podemos saltar estos espacios y queremos esa experiencia de unidad más profunda, pero en la pedagogía que utilizó Dios con Chiara, los pobres, los excluidos, los marginados, los desechados del sistema estaban en la mesa. Es más, recuerdo los encuentros con los pobres por las calles. No era solo en la mesa y después ya me olvido de ellos. En las calles también eran amigos que se encontraban en la calle. Libreta en mano, anotábamos su dirección para ayudarlos. Libreta en mano, ahí hay una sistematicidad, un seguimiento constante. Eran Jesús. Mateo 25, a mí me lo hiciste, dice Jesús, me diste pan, me vestiste, etcétera, etcétera. La vida de comunión se concretiza no solo con los que piensan como nosotros, con los que son como nosotros, con los de nuestro ambiente, nuestra clase, nuestra afinidad, sino con los desfavorecidos, esos son los más cercanos. Y se abre la casa. Ahí está la base de la comunión. La intimidad, el pobre, el distinto, el diferente, el marginado, entra en nuestra intimidad. Y Chiara continúa más adelante relatando, diciendo, no pretendíamos amar a los pobres sin más, o amar a Jesús solamente en los pobres. Lo que queríamos era resolver el problema social. La vida de comunión, la vida de unidad, en esta historia de Chiara Lubich, no es simplemente una unidad espiritual, bonita,
de buenas intenciones y de escuchar al prójimo y estar bien y ayudarlo si se puede. No, es resolver el problema social. Queríamos resolver el problema social. Queríamos resolver en medio, después de la guerra, la fragmentación, la pobreza, el sálvese quien pueda. Imagínense un ambiente de guerra, otro que el ambiente nuestro, mucho peor que el nuestro. ¿Sí? Ahí resolver el problema social. ¿Y cómo lo empiezan a resolver? Estableciendo relaciones antes que nada. No dando, sino dándose. Lo que vimos al principio. Darse totalmente a Dios. No dar algo, sino darnos. Es algo totalmente distinto. Se hace del otro, no destinatarios, sino hermanos. No se da lo que nos sobra. Y todos los momentos de la vida están en función de estas personas. Cuando estamos en casa, cuando estamos por la calle, anotando, etc. Cuarto punto. El sótano luminoso. Desde dónde y cómo abrirse al don de una nueva comprensión de la unidad. En medio de esta experiencia que van haciendo, muy concreta, con los pobres y ayudando a la gente cuando había bombardeos o demás a ir a los refugios, dice que ahora estamos en la guerra y nos encontramos algunas jóvenes y yo, que son las que inician, en un ambiente oscuro, quizás un sótano, que podía servir de refugio, el sótano de una casa. ¿Sí? Y a la luz de una vela leemos el testamento de Jesús. El testamento de Jesús es el Evangelio de Juan, Juan 17, cuando hay una despedida de Jesús a los discípulos y dirige todo un discurso que es de las partes más difíciles de comprender de los evangelios y del Evangelio de Juan, que es el más difícil de comprender. Y que ahora dice, lo recorremos todo y parece que se iluminan. Esas palabras se iluminan. Y comprendemos, advertimos, que esa es nuestra carta magna. En otro momento dirá que ahora que hemos nacido para vivir esa frase del Evangelio y ese testamento de Jesús. Ahí descubren, recién ahí, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 estaremos más o menos. 7 años después de esa primera intuición que Chiara siente, que el cuarto camino, aquí comprende y dice, esta es la frase del Evangelio para la cual hemos nacido y que queremos vivir. La nueva comprensión para Chiara de la comunión, que será unidad, el vértice de la comunión, no surge en la tranquilidad y en la comodidad. No surge rezando tranquilas y felices. Surge en un sótano y en un ambiente oscuro y con la guerra afuera. La comunión se profundiza en grupo, en comunidad, no de modo individual. El descubrimiento lo hacen juntas. No es solo Chiara, sino es un grupo de personas que lo hacen juntas. En una zona oscura, en un ambiente oscuro, podríamos decir, esa capacidad de enfrentar nuestras oscuridades personales y comunitarias, esas sombras que tenemos, cuando las abordamos, si somos capaces de abordarlas y de enfrentarlas a esas sombras, surge algo nuevo y surge una comprensión nueva. ¿Y cómo abordarlas? Con la Biblia y con la vela. Ascetismo, diríamos. Sobriedad más pura que esa no hay. Desnudez, lo esencial. Uno cuando se va a un refugio, ¿qué se lleva? Comida y cosas y demás, y tantas cosas nos llevaríamos. Chiara y sus compañeras, ¿qué se llevaban? Una vela y la Biblia, o los evangelios, porque eran más pequeños todavía. Ahí está, la esencialidad. En este tiempo que estamos leyendo, bueno, se corre el riesgo de leer tantas cosas y tanta información y tantas interpretaciones y conspiración y una versión y otra, y a lo mejor podríamos estar ocupando el tiempo en leer juntos el Evangelio con otros. Volver a la desnudez del Evangelio límpido, a ver qué nos dice hoy a nosotros aquí. Allí hay que volver una y otra vez. Y ahí descubre Chiara el vértice de la comunión. El testamento de Jesús, yo en ti, Padre, y tú en mí, para que todos sean uno. Y no lo comprendieron porque estudiaron mucho, o porque habían ido a la universidad. Ninguna era estudiosa, o tenía títulos, o demás, o venía de una familia intelectual y demás. Sino por la vida que habían hecho antes con los pobres, o que estaban haciendo de ese banquete, de ese amor constante de generar comunión alrededor, ahí Dios actúa.
Ahí nos abrimos para acoger esa luz de Dios. ¿Sí? Es la vida la que las lleva a tener esa nueva mirada. Den y se les dará, era lo que vivían ellas. Dábamos lo que teníamos a los pobres, los bienes que teníamos en las penurias de la guerra, y llegaban más víveres, providencia, etcétera, ¿no? Y se podría decir, pidan y obtendrán, a quien me ama me manifestaré, tantas otras frases que estaban a la base de esa comprensión y de esa nueva luz. Quinto paso creo que es, ya perdí la cuenta, los pactos progresivos. Con estas compañeras descubren la unidad y el testamento de Jesús para vivirlo. Al refugio que iban a veces no era seguro, estaban siempre, dice, amenazadas por la muerte, y entonces dicen, ¿qué será lo que Dios le agradece más o agradecería más de nosotros, de nosotras, si muriésemos? Y que hubiera querido que lo pongamos en práctica. Y encuentran el mandamiento nuevo, Evangelio de Juan, claramente, ámense los unos a los otros como yo los he amado, el amor recíproco. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y dice que ahora ahí, en medio de eso, hicimos un pacto. En medio de esa incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, como la que vivimos ahora, no son impedimentos para vivir la comunión, podríamos decir. Y ahí surge este pacto del amor recíproco. Responder al amor de Dios amando y amándonos. Yo por ti, yo por ti, yo por ti. En el fondo es una actualización del yo en ti, tú en mí. No nos salvamos separadas, no nos salvamos si cada una piensa en cada una, nos salvamos juntas. De hecho, Chiara dijo, si nosotros muriéramos, quisiéramos que nos pongan en una fosa común y pongan una frase que diga, hemos, plural, creído en el amor. No he creído en el amor, sino hemos. Esta experiencia de comunión. No fosa común porque no tienen rostro, sino fosa común por la experiencia de comunión que estaban haciendo. Y por este pacto. Por lo tanto, una manera de vivir la comunión, aquí empieza la pedagogía, después de esa pedagogía para ir descubriendo, aquí una pedagogía para ir viviendo es el pacto. No es un pacto de sangre, no es un pacto entre tatuajes y demás, sino es mirarse a los ojos, sin peros, sin condiciones, y estar dispuesto a dar la vida el uno por el otro. El pacto es la fuente de comunión. Y a veces no pedirá dar la vida, pero pedirá dar un alimento, dar un tiempo, dar una escucha, dar tan pequeñas cosas, darnos en el fondo. Todos gestos que hablan de un darse, no de un dar simplemente. Porque la medida del dar es el dar la vida. Y el dar la vida es darse uno mismo. Por lo tanto, lo otro no es simplemente dar cositas, sino tienen que ser expresiones de ese pacto y de esa opción de darse unos a otros mutuamente. Eso es el yo por ti. ¿Sí? Y notamos, dice Chiara al final aquí de la cita, un salto de cualidad en nuestras vidas, un salto de calidad en nuestra comunión, una conciencia de comunión mucho más profunda, más auténtica. Pacto del amor recíproco, pacto de dar la vida los unos por los otros. Y esto se puede hacer en cualquier espacio y cualquier lugar y con aquellas personas con las cuales convivimos a menudo. Otro pacto. Claro que la vida de comunión no es fácil, y no era fácil, dice Chiara, esta radicalidad del amor, y a veces llegaban los defectos, las imperfecciones de los demás, el juicio, y ese amor mutuo se enfriaba. ¿Y qué dice Chiara? Que entonces se inventan o crean otro pacto, el pacto de misericordia, para vivir la comunión. Ver cada mañana al prójimo con quien nos encontrábamos totalmente es nuevo, como si recién conociéramos a esa persona. Amnistía completa del corazón, perdón universal. Misericordia, como diría el Papa en este tiempo. El camino de la comunión se fortalece en la misericordia, se fortalece con el perdón, con el recomenzar.
Y esto lo podemos vivir con nuestro compañero de trabajo, con nuestro familiar, en nuestra parroquia, en nuestra congregación, ahí donde estamos, en la familia. La comunión no es algo que se alcanza y ya estamos ahí, y ya podemos dormirnos en los laureles. Es algo que se reconquista cada día, cada día. Este ejercicio de vernos nuevos. Por lo tanto, el pacto de dar la vida, de darse unos a otros, y cuando no lo logramos, este pacto de misericordia, para no frenar ese darse, para no bloquear ese darse, para que no se estanque el agua y fluya en esas relaciones interpersonales. Y por último, podríamos hablar de un pacto, y este sería el vértice y el culmen de la comunión, que es la unidad. Es el pacto que hace Chiara con Higino Giordani, a quien Chiara llama... Se fue el audio, Lucas. Hola, Lucas. Lucas, se fue el audio. Sí, se fue el audio, tampoco escucho. No se oye. No se oye, se fue el audio. Lucas, se fue el audio. Se fue el audio, no se oye, nada, no se oye. No se escucha. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, se escucha. Ahora sí. Muy bien, gracias. Se ve que estaban despiertos, qué bien. El último. Estos dos mundos que se encuentran. Chiara, voy a decir laica, consagrada, Foco era un casado. Varón, mujer, varón. Foco era un político, intelectual, había publicado un montón de libros, diputado. Son dos mundos distintos que se juntan, pero que por el amor llegan a ser nada. Y forman este pacto que Chiara relata aquí, en Jesús. Aquí para mí hay una clave fundamental, porque esto le abre a una vértice, a una experiencia culmen en la vida de Chiara, de Foco y sus primeras compañeras en el 49, que se ha llamado en el movimiento del paraíso del 49, que en el fondo es una experiencia mística profundísima. Como han tenido visiones muchos santos, ¿no? No por capacidades intelectuales, sino por don de Dios. Y ese don de Dios viene no de Chiara y su vida personal, sino de dos personas, Chiara y Foco, y dos personas sumamente distintas, que hacen un pacto de comunión, podríamos decir, y de unidad. ¿Qué significa? Que mientras yo haga una experiencia de comunión con personas más distintas, puedo abrirme a una experiencia de unidad más enriquecedora. El Papa tiene una frase hermosísima en Evangelii Gaudium que dice, cada vez que un ser humano, dice un ser humano, se encuentra en el amor, cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, cualquiera de nosotros, nos encontramos con un ser humano, no con un creyente católico, un ser humano en el amor, quedamos capacitados, tenemos la capacidad, como un cuenco que hace un vacío, tiene la capacidad de recibir agua, tenemos la capacidad, dice el Papa, de descubrir algo nuevo de Dios, de entender algo nuevo de Dios. Esa fue la experiencia de Chiara. Pero no la hizo sola, la hizo con Foco. Juntos fueron un cáliz vacío el uno para el otro. Y por lo tanto eran vacío uno, vacío el otro, estaba Jesús en uno, Jesús en el otro, fue solo Jesús. Y de ahí se da una experiencia que es el vértice de la comunión, que se podría profundizar, que aquí no lo profundizo, pero es ese pacto de unidad. Yo en ti, tú en mí. Y se genera un sujeto comunitario. No solo la comunión, sino un sujeto, una persona, sujeto comunitario, que no anula la personalidad. ¿Sí? Hay una unidad en la diferencia al estilo de Pentecostés, etcétera. Algo que el mundo de hoy o tendemos hacia el individualismo por defender nuestra identidad, o se tiende a un comunismo que homogeniza a todos, que nos vuelve a todos iguales y nadie quiere vivir eso. La unidad en la diversidad, aquí hay una clave para vivir la comunión en Chiara y en la Trinidad en el fondo y en el cristianismo. ¿Sí?
pero por eso es el vértice de la comunión, es la unidad, no la unidad como uniformidad, sino como unidad en la diversidad. ¿Y eso por qué? Porque los dos son capaces de hacerse, no un replegamiento y de anulación, etcétera, sino nada de amor, un nada de donación. Se dan tanto, se dan a tal nivel el uno al otro y a los demás, que dejan que Cristo, por el bautismo, Cristo está en nosotros, viva en nosotros, y si Cristo en mí y Cristo en ti se juntan y están al 100%, queda solo Cristo. Bien, esto es como, podríamos profundizar mucho más y entiendo que puedan quedar muchas dudas aquí, pero bueno, cuando donamos todo lo que somos, pensamos, sentimos, ahí nos estamos abriendo a esta experiencia culmen de la comunión, o vértice, o sublime, o el máximo, o el éxtasis, podríamos decir, de la vida de comunión, que es la unidad en la diferencia, ¿no? Y aquí se dan dos personas, vuelvo a decir, que eran muy distintas. Estamos hablando en 1949. La mística y esta experiencia eran solo para los sacerdotes, para los religiosos. Aquí son dos laicos, uno casado. Era la del sacerdote. El sacerdote era más santo y los religiosos por su estado de vida, que eso cambiará con el Concilio Vaticano II. Ya aquí hay una profecía inmensa de cómo el mundo, la humanidad, el casado hace una experiencia mística de Dios tan profunda como el célibe. Y aquí dice Chiara, y aquí para mí está la clave de la comunión, un texto de ese tiempo, del 49, dice: he sentido que fui creada como un don para quien está cerca de mí, y quien está cerca de mí fue creado por Dios como un don para mí, uno para el otro, yo en ti, tú en mí, somos donos recíprocos, nos necesitamos, no estamos solo interconectados o interrelacionados, no, estamos mucho más que eso. Como el Padre en la Trinidad es todo para el Hijo y el Hijo es todo para el Padre. En la tierra todo está en relación de amor con todo, no una simple relación o interrelación o interconexión. La relación de amor es esta reciprocidad del amor que hemos visto. Ahí está la autenticidad de la comunión plena y de la unidad. Todo está en relación de amor con todo. Atento, cada cosa con cada cosa. No está hablando solo de los seres humanos, está hablando de todos los seres en la creación. Pero hay que ser el amor, podríamos decir, hay que ser la comunión, o hay que ser esa unidad que me lleva a ser el amor para encontrar el hilo de oro entre los seres. Si quiero comprender esa comunión universal, esa comunión cósmica, esa comunión humana, interpersonal, pero en donde está Dios o el infinito, y está también todos los seres vivos, tengo que llegar a ser el amor. Si no, no encuentro ese hilo de oro. Si no, no me siento parte de esa comunión cósmica. Y retomo lo que dije al principio. Laudato Si, 202. El Papa dice: solo si tenemos conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro común, podremos generar actitudes nuevas, proyectos nuevos, cambios nuevos, etcétera, ¿no? Solo desde esta experiencia podremos generar cambios reales, si no volveremos a lo de siempre, si no seguiremos repitiendo. El confinamiento puede ser una oportunidad para abrirnos a este espacio de comunión. Ahí donde estemos, en el espacio de comunión en el que estemos, sea profesional, sea familiar, sea parroquial, sea laboral, sea educacional, generar esa experiencia de comunión para poder llegar a hacer ese amor junto con otros y encontrar, ver, ¿qué dijimos de un carisma? Un carisma tiene la capacidad de una mirada que donde hay amenaza, ve oportunidad. Pero ve oportunidad porque encuentra el hilo de oro entre todos los seres. Si no, no va a haber nada de unidad. Va a haber siempre o lo de siempre. Y aquí termino. Tenía otros puntos para hablar y para el actuar, pero creo que ya con esto es suficiente y abrimos tal vez el diálogo. Creo que el llamado que se nos hace a nosotros, desde el Papa Francisco, desde la realidad social hasta el estudioso
hebreo israelita Harari habla que la opción es o más individualismo o más solidaridad, y lo que está diciendo es más comunión. En el fondo se nos está invitando a ser discípulos y discípulas de la comunión. Y eso significa que Chiara dice, la unidad no solo espiritual, sino unidad práctica. Todo en común. Cosas, casas, ayudas, dinero. La comunión no es solo un sentimiento, la comunión se vuelve muy concreta. Eso las primeras comunidades cristianas lo han dejado reflejado de una manera extraordinaria. Y dice Chiara, cuando hay esa comunión, el paraíso no está más allá, ya está aquí en la tierra. Y la vida es otra cosa. Experimentamos una vida con sentido, una vida profunda, una vida auténtica. No tenemos que ir a buscar otras cosas. Pero claro, tenemos que hacer esa pedagogía que Dios utilizó con Chiara, dejarnos o atrevernos a recorrerla nosotros también hoy. A lo mejor algunos estamos en un episodio de Chiara, otros en otro, pero tenemos que hacer todo ese proceso. Si queremos pasar de la oruga a la mariposa, a esa mutación profunda. Chiara es la misma Chiara, la del 39 y la del 49. 10 años, pero es otra Chiara totalmente distinta. Y por eso generó lo que generó después. Pero no porque era una super mujer ni... Estamos llamados nosotros a repetir lo mismo, a dejarnos llevar en ese proceso. Para Chiara pudieron ser 10 años, a lo mejor puede ser para nosotros meses. Para una jovencita como Chiara Luce, una joven que quiso vivir el carisma de la unidad, que murió con 18, 19 años, hoy es beata. Ese proceso no duró 10 años, duró un par de años. Lo importante es querer entrar en ese proceso de transformación, de metamorfosis, de mutación. Y ser discípulos de la comunión. Porque hoy lo que el mundo necesita es justamente, lo que decía el Papa, lazos de comunión. Que había algunos, dejo esto por si les interesa, pueden sacar una foto, aunque después puedo compartir el PowerPoint, no tengo ningún problema, pero creo que es más interesante este punto, perdón, abrir un diálogo y un intercambio justamente de comunión. Aquí simplemente he tratado de retomar lo que acabo de decir en los episodios y cómo podemos ser discípulos de la comunión hoy en día allí donde estamos y nos encontramos. Mil gracias por la escucha, que a pesar de la distancia se siente, y bueno, abrimos la comunión. Ok, Rocío va a dar algunas luces para poder hacer esta comunión. Adelante, Rocío. Gracias, Renber. Nada, como dijimos al inicio, para todos los que se han ido conectando, el que quiera participar para tener un orden y no desordenarnos mucho, puede levantar la manito al lado de su nombre, lo vamos a hacer en orden de llegada. O también escribir en el chat si no saben cómo levantar la manito que quieren participar y les vamos a dar la palabra. ¿Se entendió? También Okay. pueden escribir. De Perú, Ricardo Rodríguez quiere comentar, por favor. Sí, perdón, Rocío. También pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, sí. Le damos la palabra a Ricardo Rodríguez. Te escuchamos, Ricardo. Hola, Lucas. Muchas gracias. Muy interesante esta visión que nos has presentado. Digamos, me ha hecho vivir muchas experiencias en esta vida de Chiara. Como tú dices, estamos en diferentes momentos que es de la Vía María, ¿no? De Chiara. Y realmente es muchas luces para estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que hay algunas turbaciones, no se sabe qué hacer, pero a través del mensaje de Chiara encontramos que hay esa luz, ¿no? Para poder ir adelante, ¿no? En esto. Y nuevamente, Lucas, gracias. Es
un momento muy bonito para todos y un saludo para todos también. Gracias. Gracias, Ricardo. Ahora, de Perú, Héctor, por favor. Pueden presentarse también de dónde son antes de... Hola, hola. Sí, te escuchamos. Ya, buenas noches, Lucas. Muchas gracias. Soy Héctor. Soy Héctor, ahora estoy en Perú, nací en Guatemala, viví muchos años, ahora estoy acá en Perú. Agradecerte realmente, el corazón está muy, muy alegre y lleno de felicidad por lo que tú has dicho. Hay una frase que me conmovió mucho que tú dices que estamos invitados también nosotros a hacer esta experiencia. Yo tengo entendido, digamos, que estas personas que Dios escoge porque Él las escoge, Él sabe que son lindas personas y que nosotros podamos hacer. Yo quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué requisito tendríamos que tener nosotros para hacer esta unidad, para repetir esa experiencia de Dios plenamente? ¿Cuál sería nuestra postura, nuestro delante de Dios, digamos, para poder, obviamente no seremos como Kiara, pero hacer esta experiencia y transformar la realidad en la que vivimos, que es muy, muy, muy fea, diríamos, ¿no? Entonces, Lucas, te nos puedes ayudar, por favor. Ya, gracias, Héctor. Gracias, Ricardo, también por la comunión inicial y el saludo. Yo diría, perdón que voy a tomar un poquito de agua. A veces, como cristianos, hablo en este caso, para empezar, no creemos del todo en el bautismo. O sea, el bautismo nos ha hecho criaturas nuevas y nos ha hecho otro Cristo, no por méritos, sino por participación y porque Jesús justamente murió y resucitó por nosotros. No estoy diciendo de hacer lo mismo que hizo Jesús y etcétera, pero en nuestro nivel, en nuestro contexto y en nuestro recipiente, tenemos que creer que lo podemos vivir y ahí está la plenitud de la vida. Este recipiente puede tener esta capacidad de contención. Este puede tener otro nivel, ¿no? Y a lo mejor y Jesús tendrá otro y los santos tendrán, pero nosotros lo podemos vivir. Pero tenemos que entrar en ese proceso, dejarnos trabajar por Dios a ese nivel, ¿no? Yo creo que lo primero es creer que se puede y después hacer la opción de querer entrar en esos procesos de metamorfosis. No es un proceso fácil, o sea, no es un proceso, sí, no es el proceso que nos venden constantemente en la sociedad de hoy, de todo inmediato, de todo accesible y dispuestos, etc. Pero si hemos visto en estas personas, puede ser Chiara Lubich, puede ser tantos otros, cristianos, católicos, de otras religiones, etc., la plenitud de vida, ¿qué nos impide entrar en eso? Yo no creo que a veces somos nosotros mismos que no nos creemos la posibilidad de... y no se trata de montarse cosas, etcétera, sino de iniciar eso y la vida misma lo llevará a uno a hacer ahí donde está, en su metro cuadrado, y hacer cosas que otros no hicieron. Si soy un empresario, a lo mejor mi lugar de santificación no tiene que ser generar un movimiento espiritual y etcétera, sino transformar la empresa y dar claves de cómo generar unas empresas distintas, donde se viva una economía más de comunión, solidaria, y no necesariamente de exclusión y de marginación. Si soy un pedagogo, ¿dónde estoy? O sea, dejarnos abrir a ese, creo que no nos abrimos muchas veces al don que viene de Dios, que es una fuerza que transforma y potencia lo que somos cada uno. Y estamos ahí con las migajas. No se puede, no estoy diciendo nada concreto, pero porque lo concreto creo que ya está.
creo que a veces es sentir a fondo ese llamado a la comunión, que cada uno lo habrá sentido de una manera distinta, y responder con generosidad y radicalidad. Eso fue lo que hizo Chiara, hicieron otras que estuvieron al lado de Chiara, hicieron tantos otros, y lo puedo hacer yo ahí donde estoy. Y generaré lo que estará en mi medida y a mi alcance. Pero ahí estará la plenitud de la vida y la felicidad también, ¿no? No será un camino fácil, no será un camino de rosas, pero será un camino que llevará a una plenitud de vida. Eso estoy seguro. Ahora, por favor, Everardo, te damos la palabra. De México. ¿No se escucha bien? Si puedes hablar más fuerte, por favor, Everardo. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Soy Eduardo, de México. Mi pregunta es esta, Lucas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, Se escucha bueno, cortado. por favor. Bueno, hay problemas en tu audio, no se te comprende muy bien. Perdón, Everardo, no se te escucha. Podremos pasar a Dami Adanto de Rueda y luego volvemos a ti. Te damos después la palabra. Dami, Ok, te sí, está bien. escuchamos. Dami. Hola, hola, buenas noches. Simplemente para agradecerles. Hola. Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, para agradecerle a Luca este momento que realmente ha obrado conversión, o sea, por lo menos en mi corazón, obra conversiones para seguir construyendo esta fraternidad, ¿no? Que comienza en casa y después con los vecinos, con los amigos, en fin, ¿no? Realmente esto, agradecerte, Lucas, y agradecer a cada uno por este momento, realmente que produce mucha emoción cuando el corazón también logra dar un paso, ¿no? Y ver con ojos nuevos esta posibilidad de seguir amando desde acá, ¿no? Así que gracias, Lucas, eso, gracias a todos. Gracias, Dami. Ahora le damos la palabra a Claudia de Bolivia. En el paraíso cuando te escuchamos. Gracias, de verdad. Yo quería preguntarte, por favor, o de pronto pedirte si podrías ampliarnos un poquito más este término que dijiste. Me parece que dijiste pedagógico, es como una búsqueda del misterio. Si podrías aclararnos o ampliarnos un poquito más ese término, por favor. ¿Ya está? Lucas, no se te escucha. Lucas, ¿estás ahí? Lucas. Hola, hola, Lucas.
Qué raro. Hola, Lucas, ¿estás ahí? Lucas. O si nos escuchas, podríamos pasar a otra persona y responde después a dos, pero no sabemos si nos escucha. Qué bacán. ¿Qué pasa? Hola, Lucas. Reimer, mientras tanto, podríamos tal vez comentar que todos los que están pidiendo la grabación, cómo podríamos hacer para hacerles llegar. Sí hemos grabado toda la exposición, pero el problema va a ser enviarlo, tal vez a los focolares. Hola, hola. Hola, Lucas. Ahora sí. Adelante, Lucas. Perdón que aquí estoy con problemas de internet, con la lluvia. Hoy no fue el mejor día. No sé si se escucha. Yo logré escuchar la pregunta de Claudia. Diría lo de la mistagogía. Es un término teológico para hablar de de misterio y de gogía, de pedagogía, ¿no? En el fondo como una iniciación al misterio que se hacía en las primeras comunidades cristianas a los que se convertían y querían ser cristianos, ¿no? Nuestras catequesis tendrían que ser una iniciación al misterio de Dios y no simplemente una transmisión de doctrina y de conocimientos, etc. A veces nos olvidamos que Dios es misterio. Misterio en el sentido que supera nuestras capacidades de comprensión. Podemos llegar a, gracias a la revelación y a la vida de Jesús, a comprender que Dios es comunión, Dios es Trinidad, Dios es plural, es unidad en la diferencia, pero siempre va a ser un misterio. En ese sentido me gusta pensar que Dios usó con Chiara esta pedagogía para llevarla al corazón de la unidad, o a la unidad como vértice de la comunión, y no de una manera intelectual y fruto del estudio, sino fruto de la vida concreta. Vida del amor recíproco, y no solo entre un grupo de personas y un grupo cerrado, sino lo que denota este recorrido que yo he hecho muy veloz, es una comunión que empieza de Chiara con Dios, de manera personal, con ese llamado de Dios a ella, pero que va abriéndose en círculos concéntricos siempre más grandes. Por lo tanto, una comunión que no nos abre a las situaciones sociales, a transformar las situaciones sociales, a integrarlas a esa vida de comunión, no nos va a permitir experimentar el vértice de la comunión que es la unidad. Esa es mi humilde conclusión de ese recorrido. Por lo tanto, la transformación social no está al final de la vida de unidad y de comunión, sino está en el medio. Chiara hace de los pobres no destinatarios, sino sujetos, hermanos, con los cuales establece un vínculo y genera un camino. Por lo tanto, bueno, vuelvo a decir, ahí hay una pedagogía para adentrarse en ese misterio de Dios que Chiara lo descubre como unidad. San Francisco lo puede descubrir ese misterio como pobreza. Y otros, cada cual va a subrayar un aspecto del Evangelio y de la vida en Dios, ¿no? No sé si con eso respondo, pero por eso yo hice esa asociación entre mistagogía, porque no es una comprensión que viene de que me lo repitan, yo lo repito y ya está. No, es una comprensión que va surgiendo de dentro, desde la vida, ¿no? Y para eso hay que entrar en ese proceso. Y a veces lo que nosotros hacemos en muchas cosas de la iglesia o de la religión es adquirir algo y volverlo a repetir, en vez de entrar en este proceso, como me preguntaba al principio, ya se me fue el nombre, ¿no? De Perú.
Así que bueno, eso diría yo, ¿no? O sea, es una transformación existencial integral, para decirlo con términos más actuales, ¿no? Ok, ahora de Guatemala, Luis Pérez, por favor. Ya estaba habilitado tu micrófono. Ah, ok. No, falta que habilites el micrófono. Ok. Ahora sí. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Luis Pérez de Guatemala. Realmente pues sirve esto como para recargar esas baterías, ¿verdad? Para recordar tantas oportunidades que uno tiene y que uno ha escuchado. Y este tema pues lo viene así a fortalecer, ¿verdad? Lamentablemente, Lucas, tú sabes que pues uno desea tanto vivir de esta manera que nos expusiste a esta comunión, pero existen ciertos prejuicios muchas veces, ¿verdad? O sea, me va a ir mal, me va a ir bien, o qué van a decir, o no podré. Entonces, ¿algún consejo que nos des para, así más concretamente, cómo evitar estos prejuicios y poder vivir de esta manera, esta bellísima comunión que nos acabas de presentar? ¿Cómo evitar los prejuicios? Bueno, a mí lo que más me cuesta son evitar los prejuicios míos hacia los demás, más que los de los demás hacia uno, pero entiendo que yo creo que lo que nos puede ayudar a evitar ambas direcciones de los prejuicios, bueno, Kiara decía una, ¿no? El pacto de misericordia, esta capacidad de vernos nuevos constantemente, ¿no? Muchos dicen que, algunos estudiosos, que Jesús en el Tabor, en la transfiguración de Jesús cuando se da con Juan y con Pedro, no es tanto la transfiguración de Jesús que se les muestra a los discípulos así como es, en el sentido que se revela que es el Mesías, sino que la transfiguración está en la mirada de los discípulos, que logran ver por un momento quién es Jesús realmente. Y yo creo que eso es lo que muchas veces necesitamos, cambiar nuestra mirada. Mirada hacia los demás y mirada hacia nosotros mismos. A veces somos muy exigentes sobre los demás o los demás nos afectan mucho porque también nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una manera de no detenerse en los prejuicios, que en el fondo hablan de mucha exterioridad, de qué dirán los demás, de qué dirán, de qué, etcétera, es conectar con la interioridad de uno, en el buen sentido, no de un intimismo y de un encierro, sino de conectar con ese núcleo divino, que para un cristiano es Jesús, pero ese núcleo divino que es el que permite que venga afuera ese ser único e irrepetible que somos. Por lo tanto, yo no actuaré tanto por lo que dicen los demás y opinan los demás o me dice la sociedad, sino actuaré porque conecté con mi interioridad. Los grandes personajes de la historia, los santos, Kiara, lo que hace en el fondo es conectar con su interioridad más profunda y escuchar esa voz de Dios dentro y actuar desde ahí, confrontándose con los demás, etc. Y entonces se trata de seguir esa voz. Para eso necesito escuchar a otros, a veces confrontarme, porque a veces no tengo la certeza de que sea realmente la voz de Dios, pero no es que estoy atento a lo que me van a decir los demás y me dejo achicar o me dejo disminuir o me bloqueo por lo que me dicen los demás. No sé si se comprende, al menos en mi humilde experiencia creo que lo que ayuda a uno a ganar cierta libertad en el buen sentido es esta conexión, vuelvo a decir, con esa presencia de Jesús dentro, no para encerrarse y para un bienestar intimista, no estoy diciendo eso, sino justamente para después eso que uno descubre, esa perla que uno descubre dentro, ponerla en juego en la comunión. Y la comunión me va a decir si es perla o no es perla. Y desde ahí voy para adelante. Lo que me viene, no lo sé. Pero gracias por la pregunta. Ok, ahora vamos a pasar la palabra a Everardo, de México. Luego, por favor, Isabel de Bolivia y después Javier Lombardo de Panamá. Adelante, Everardo, que estamos tan cerca. No se te tu micrófono. El micrófono.
Everardo, ahora. ¿Sí? Ahora sí. No, no se te escucha, Everardo, está silenciado. Ahora sí. de nuevo. Ah, No se escucha. sí, ya se te escucha ahora. ¿Se escucha, Lucas? Mi pregunta es la siguiente. ¿Sí? Lucas, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, adelante. A ver si me escuchas, Lucas. Sí. Bueno, buenas tardes, Lucas. Creo que tenemos el mismo problema de internet aquí en la región. Pero Sí. bueno, buenas tardes. Soy Everardo de México. Mi pregunta es esta, Lucas. Hablaste sobre el pacto de misericordia, en donde se habla sobre dar la vida por el otro. No solamente dar la vida, no es solamente la vida, dar alimento, tiempo, escucha, darse uno mismo, ¿sí? Aquí el problema es cuando tú estás en este campo, ya estás nadando en este ambiente, pero hay momentos en los que te encuentras o te topas con aquellos obstáculos en donde ese otro, que supuestamente está para abrirse también, no lo es. Y hay momentos que dices, esto parece que no es cierto, esto parece, es como abandonar lo que tanto has luchado. La pregunta es esta, ¿qué hago cuando ya no dices, creo que no se puede, el momento que vas a abandonar? Uno dice, humanamente dices, no se puede, es imposible, pero a vista de la luz de Dios dices, le echas ganas, ¿no? Pero dices que no es cierto, no se puede. Pregunta, ¿cómo le hago para brincar esta pequeña piedrita o piedrota, como lo quieras ver, y seguir adelante? Yo volvería sobre el texto, sobre el testimonio de Kiara de Estrellas y Lágrimas. Creo que es parte de su experiencia. Pasar toda una noche en el campo, viendo las estrellas porque no duerme y llorando, no creo que sea una experiencia de bienestar, ¿no? Sino de gran sufrimiento y dolor, ¿no? Creo que ahí está la fidelidad de mantenerse. Y con mucho dolor ella a la mañana, vuelvo a decir, coloca la mochila sobre la madre, ¿no? O sea, coloca el peso de ni siquiera poderla acompañar, ella era el sostén de la familia, era la que trabajaba, etcétera, ¿no? Creo que a veces hay momentos donde no es luz, sino es oscuridad, pero se nos pide fidelidad, ¿no? Porque si ya en esos momentos nosotros viéramos la respuesta y viéramos lo que va a surgir, no sería oscuridad. Y sería muy fácil, porque yo en el fondo ya sé lo que va a pasar, ¿no? Es como Jesús, que el Viernes Santo ya sabe que va a resucitar. Yo personalmente, podemos discutir a nivel teológico, discutir con otros teólogos, pero Jesús no sabía que iba a resucitar. De lo contrario, no sufre el Viernes Santo como lo sufre, ¿no? Ahí está la fidelidad. No el sufrimiento también físico, etcétera, pero la fidelidad a tu programa de vida, a tu proyecto que se desmorona, que se cae. Y bueno, lo que nos enseña Jesús y lo que Kiara ahí, pero bueno, Kiara en otros episodios de su vida, después que el movimiento había iniciado, después de toda esta experiencia y etcétera, le dicen que van a cerrar el movimiento porque ven cosas que van fuera de la doctrina de la iglesia. Y ella dice, va bien, ciérranlo. No creo que haya sido una experiencia así de, va bien, ciérrenlo, ¿no? O sea, es un abismo de abandono, de dolor, de desolación. Pero ahí está la fidelidad. Y fruto de esa fidelidad sucede algo que se genera lo nuevo, ¿no? Pero es ley de la vida que hay que pasar por esa transición, yo creo. Que es la transición de la dinámica pascual en el fondo y es la transición de la naturaleza. No vayamos a buscar muy lejos, vuelvo a decir. La semilla tiene que morir para que surja un árbol. ¿Qué continuidad hay entre esa semilla microscópica y el árbol después? Ninguna, yo no veo ninguna continuidad.
pero sí la hay. En una máxima discontinuidad o ruptura o novedad. Lo mismo sucede entre la oruga, el gusano o la mariposa, ¿no? Isabel de Bolivia, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Si puedes hablar más fuerte, por favor. Lucas, realmente agradecerte por estos minutos donde ha sido una vez encontrar más en el ideal la respuesta al momento tan actual que estamos viviendo, ¿no? Momento, este título de cómo vivir la unidad en el tiempo del coronavirus era como un signo de interrogación bastante grande, ¿no? Pero a lo largo de estos minutos que hemos estado contigo, ha sido volver a descubrir lo que hemos sido llamados para ser hijos de Kiara, ¿no? Si bien inicialmente en las primeras semanas de esta cuarentena que hemos estado viviendo, yo sentía de que realmente era como la opción de un nuevo comienzo personal, familiar, o sea, en el mundo. En estas últimas semanas yo me he sentido como un poco desesperanzada, porque he visto de que es tan fuerte nuestra humanidad, que aún en una situación tan grande como esta pandemia, sigue prevaleciendo el interés personal, ¿no? La persona que sigue queriendo cobrar el alquiler, así no importa que aquella persona no ha recibido ingresos durante más de un mes, aquel empresario que aunque tiene ganancias, pero está viendo la oportunidad de no sacrificarse él, pero sí sacrificar a su personal con despidos, con bajas de sueldo, exigir que se cumplan metas que realmente no son impensadas en una situación así, ¿no? Y yo decía, creo que no hemos aprendido la lección, creo que no está siendo suficiente, o sea, ¿qué más esperamos como seres humanos para entender de que es un momento en la historia de la humanidad en la que tenemos que cambiar, ¿no? Pero escucharte ha sido volver a descubrir una vez más de que empieza por mí. Yo me he encontrado en estos últimos días en algunas situaciones en el ámbito del trabajo, donde a diferencia de antes que me hubiera jugado, como decimos en el ideal, esta vez lo he pensado muy bien, porque he pensado en ese individualismo que tú decías, en resguardarme a mí, a mi fuente de trabajo, a mis ingresos, ¿no? Y hoy día ha sido redescubrir que esta comunión, que esto que solo yo, con la gracia de Dios, con la gracia de ese bautismo que tú decías que no merecido, no por méritos, no por participación tenemos, puede ser un aporte no solo en la casa, sino también allí donde estoy, ¿no? Agradecerte de verdad, agradecer a todos. Creo que necesitamos más que nunca de vivir en uno por el otro y con Jesús en medio para poder ser un pequeño grano de luz, para poder llevar esta comunión allí donde estamos, porque yo siento de que de ahora en adelante, que de a poco empezamos a volver a la vida normal, nos esperan grandes desafíos justamente para no caer en un individualismo o en un interés personal, sino para realmente salir de nosotros al encuentro del otro y vivir el Evangelio. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Isabel. Gracias. Isabel, ahora Javier Lombardo, por favor. ¿Está Javier? No lo veo. Bueno, mientras Javier, no sé si, mientras Javier se conecta, por favor, Alicia Maguiña, de Perú.
Y luego leemos unas preguntas que llegaron al chat. Escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias, Lucas, por este momento que nos has regalado. Ha sido bastante bonito, digamos. Y justamente en realidad me parecía bastante interesante todo lo que decías, porque ha sido una especie de recordar mucho del movimiento, ¿no? Particularmente en este contexto de pandemia que tenemos, ¿no? Del COVID, yo a veces me hago estas preguntas, ¿no? Sobre el tema de que, considerando que Latinoamérica es una de las regiones donde se evidencian o se marcan bastante las desigualdades sociales, ¿no? Y sobre todo en cuestiones, por ejemplo, raciales, de clase, de género, e incluso del tema de nacionalidad, ¿no? Porque ha habido una crisis fuerte de migración, ¿no? Decir, tal vez el de la unidad, ¿no? A nosotros como cristianos, como para revertir justamente ese tipo de desigualdades sociales y no solo influirnos en nuestras comunidades, ¿no? Porque yo a veces tengo la impresión, tal vez un poco errada, no sé, que de alguna manera tal vez los cristianos católicos a veces tendemos a refugiarnos en nuestras propias comunidades o en nuestras propias parroquias, propios grupos, y a veces nos cuesta un poquito más salir, digamos, a hacer esa bulla de ese cambio, de esas injusticias sociales que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo la crisis, un momento bien difícil para cada uno de nosotros por nuestras familias, por los trabajos y lo demás, pero salir de ese enfrascamiento y realmente buscar la comunión con los que son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el día de ayer hubo una noticia acá en Perú que 40 indígenas, por ejemplo, en la selva, habían perdido la vida, ¿no? De una comunidad Shipibo Coniwa, creo que era. Y, o sea, esa es una manifestación más en Perú y en muchos países de Latinoamérica, ¿no? O sea, porque es una comunidad de personas que se encuentran en la selva, donde hay mucho menos presencia estatal, hay bastante discriminación racial, hay bastante pobreza, bastante exclusión, y yo siento que de alguna manera, o sea, en general, muy independiente de ser parte del movimiento de los focolares, o sea, como cristianos, Dios nos pide justamente revertir este tipo de injusticias que son del pecado, ¿no? Un pecado social, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el carisma de la unidad al respecto, ¿no? Esa sería tal vez un poco mi pregunta. Tal vez es muy amplia, ¿no? Porque es un temón de verdad que, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos tantos problemas, ¿no? Y peor con pandemia, ¿no? Imagino, no, todos estamos con problemas ahorita. Pero bueno, pues sí, nos puede dar un poquito de luz, sería genial poder conversar, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Alicia. ¿Qué nos dice el carisma de la unidad? Yo creo que vuelvo sobre la pedagogía que creo está latente en esta experiencia iniciática, por decirlo así, de Chiara en los primeros años, que se vuelve la experiencia a la cual tendremos que regresar siempre los que queremos adherir al carisma de la unidad, ¿no? Así como un cristiano quiere vivir el cristianismo y tendrá que volver siempre al Evangelio para renovar y actualizar su experiencia. Yo creo que Chiara en ese arco de 10 años, 1939, Loreto, intuye que la comunión, la familia, la casa de Nazaret le está diciendo algo, que es la convivencia en el fondo entre lo divino, lo humano, célibes, casados, etc. Esa comunión en la diferencia, como me gusta siempre más verla, y el culmen de esa experiencia de comunión, que es la experiencia del 49, junto con otras personas, y donde se hace una experiencia de un receptáculo comunitario que recibe ese don de Dios. Lo social no está al final, no está al final del 49. No está cuando Chiara deja esa experiencia en las Dolomitas Trentinas y esos bellos cerros
y baja a Roma, y ve Roma y la ve. No, está en el medio. Al menos en el medio está. Podemos discutir sobre las fechas, pero en el 45, cuando se abren en esa incipiente experiencia de comunidad con sus amigas, están los pobres y está el querer transformar la realidad social de Trento de esa época. Esto que puede ser algo anecdótico, yo creo que es algo vital, porque nos hace comprender a quienes vivimos el carisma de la unidad, o queremos vivir este carisma, que lo social no es una consecuencia última, sino es un requisito para vivir la unidad. Para vivir la comunión y la unidad yo tengo que salir y ensanchar esa unidad justamente hacia los excluidos, los marginados, hacia esa diversidad sociocultural, generacional, y podríamos poner una secuencia de elementos de esa diversidad, ¿no? No necesariamente o solo el pobre. Hay muchos, basta leer Aparecida y la pobreza tiene muchísimos rostros, ¿no? No es solo el pobre socioeconómico, como a veces lo hemos asociado simplemente, ¿no? Son las culturas indígenas, son a veces los mayores que quedan marginados y olvidados, son los tóxicos dependientes, etcétera, 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 ¿sí? Entonces se trata de que esa unidad o esa comunión, para llegar a ese culmen que es la experiencia de unidad, tiene que llegar a incluir, tiene que llegar a poner en su mesa, en su intimidad, esa diversidad. Si no, la comunión será una comunión que termina haciendo lo que tú dices, que sucede muchas veces en los espacios de iglesia. Es una comunión autorreferencial, es una comunión que se encierra y es una comunión para refugiarse del mundo que nos amenaza, en vez de ser una comunión para transformar el mundo. Vuelvo al relato de Chiara, se puede leer después. Ella dice, nuestra opción era transformar la sociedad, transformar la realidad social de la época. No era al final de que yo tengo que estar súper ultra unido con una experiencia de comunión y de unidad para salir fuera. No, no. Cuando inicia la comunión ya tengo que salir a incluir esa diversidad. Puede que yo me equivoque, sin duda, y sin duda me equivoco en esa interpretación, pero remito a los hechos. Entonces creo que eso nos exige, en una situación como la actual, no quedarnos en una comunión espiritual, sino que la comunión sea comunión espiritual y comunión material. Material que te implica a ti mismo, te mete a ti en primera persona en juego, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una revolución, claramente, ¿no? Profunda. Y después, cuando Chiara hace esa experiencia de unidad profunda en el 49, sin duda, tiene una visión nueva, una perspectiva nueva para transformar la sociedad. Pero eso es fruto de este recorrido. Y yo creo que a veces nos saltamos pasos. Hablamos de la fraternidad universal, o del diálogo a 360 grados o con todos. Pero si saltamos estos pasos, ese diálogo se vuelve no sé cómo decirlo, una bonita intención, pero que no arraiga, que no tiene concretización, que no tiene encarnación, que no tiene rostro, que no se sitúa en un territorio, en un lugar, con la diversidad que tiene que tenerlo, ¿no? Y el riesgo de la comunión es un riesgo, es el riesgo de encerrarse. Es el riesgo que tuvieron las primeras comunidades cristianas. Ahora leeremos en unos días, o hemos leído ya también, lo que se llama el Concilio de Jerusalén, típicamente, pero una discusión de que si los paganos que vienen, los griegos, tienen que volverse judíos antes de ser cristianos. Es siempre esta visión de que lo nuestro, ¿no? Cerrarse, en vez de abrirse. No sé. Para mí la lógica clara es estos círculos concéntricos que se van abriendo para llegar a la fraternidad universal, y no es que cuando llegan afuera implica lo social, sino lo social está en los anillos iniciales. No sé si siempre hemos comprendido así el carisma de la unidad. Yo me hago la pregunta.
Puede ser que lo comprenda mal. Bueno, va bien, no hay problema. Pero puede que se nos esté pidiendo comprenderlo yendo por ahí, no lo sé. Gracias, Lucas. Ahora, por favor, Javier Lombardo, si está, te vamos a habilitar el micrófono y luego pasamos a las preguntas del chat, así rapidito para apurarnos. Hola, Lucas, profesor. ¿Qué tal? Gracias. A De ti. verdad que sí. Mira, dijiste unas frases que de verdad me impactaron mucho. Dijiste, Dios no interviene arbitrariamente. Sabemos que, y hemos leído y escuchado, que siempre nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios revelado, ¿no? Y entonces que entra, ¿verdad? Y que entra pues por personas, por las criaturas, ¿no? Jesús en el Evangelio dijo que le decía a los discípulos, ustedes harán cosas mayores que yo. Tú más o menos, tú dijiste lo mismo, porque Sí. Kiara también lo decía. Sí, sí. Kiara decía, a los jóvenes nos decía eso, ¿no? Me recuerdo en varios Genfest, ¿no? Nos decían eso, que íbamos a hacer cosas mayores también. Aquella frase famosa, ¿no? Desde los techos, ¿no? Ahora, yo quiero parangonarlo, no sé si parangonarlo, sino relacionarlo con Jesús abandonado, con el dolor, ¿no? Tú dijiste, ¿verdad?, que se necesita fidelidad. Seguramente para Kiara muchas cosas no fueron fáciles, ¿no? Muchas puertas se le cerraron, pero ella siguió siendo fiel, ¿no? Yo creo que, y en este momento que estamos viviendo también a veces vemos muchos puntos oscuros, vemos también puntos claros, ¿no? Y puntos ahí luminosos, pero hay muchos también oscuros, ¿no? Y que nos pueden dejar un poco así, ¿no? Cabizbajo, como alguien decía por allí. Pero esta frase potente de Jesús, ¿no? De harán cosas mayores. ¿Podrías decirnos algo más por allí? Sí, fue lo que pensé en la primera pregunta que me hicieron, solo que no me vino la frase, entonces no la dije. Pero creo que es justamente eso. Harán cosas mayores. El problema que es, sí, o sea, yo creo que la experiencia de comunión en Kiara, voy a hablar al menos en el carisma de la unidad, y que es el pacto de Kiara con Foco, con Higino Giordani, este político, en el fondo lo que hace venir fuera es a Jesús. Kiara tiene un texto muy bonito de esa época, donde dice en el fondo, si logramos vivir esa dimensión de comunión que es la unidad, es Jesús que construye un puente. Es Jesús que da una clase. Es Jesús que busca una vacuna para el coronavirus. No porque Jesús vuelva a encarnarse, Jesús histórico de Nazaret, sino porque fruto de esa vida de comunión intensa, profundísima, en el fondo lo que hace salir, manifestar, justamente es el bautismo, que ya somos Cristo, y lo manifiesta, y entonces quien hace es ese, claro, será Jesús Juan Carlos, Jesús Pedro, Jesús María, Jesús Isabel, pero es Jesús. Y entonces por eso podrá hacer cosas muy distintas a las de Jesús y podrá hacer cosas mucho más grandes. No sé, yo creo que ahí está, pero vuelvo a decir, creo que no los terminamos de creer, porque si realmente no los creyéramos, haríamos lo posible para llegar a hacer esa experiencia. Entonces yo creo que en el fondo es una falta de fe. Paradójicamente, creemos que tenemos mucha fe, pero en el fondo nuestra fe a veces es pequeña, porque no creemos sí, y rezamos para que suceda un milagro extraordinario y una intervención de Dios, no sé cómo, para resolver el coronavirus. Pero no creemos en que si somos dos almas que se juntan, o tres, o cuatro, o cinco, etcétera, generamos una célula nueva en la sociedad, un anticuerpo de solidaridad, y esa célula ahí donde está irá transformando
irá ayudando a disminuir el sufrimiento y todo lo que estamos sufriendo por una pandemia, ¿no? Pero es eso, no nos creemos justamente lo que dijo Jesús. Ustedes harán cosas más grandes, ¿no? Jesús no encontró el modo de expulsar a los romanos. Y era un judío que hubiera querido que su territorio sea gobernado por los judíos, porque para ellos la tierra era bendición de Dios. Pero puede que hoy en día 5 o 6 almas que se juntan generen y nos ayuden a dar un salto en la historia, ¿no? Aunque después el Imperio Romano, después de 3 siglos o 4, fruto de la vida de los cristianos y de esa comunidad potente que formó Jesús de 12 personas, o un poco más, transformó y revolucionó el mundo cayendo el imperio, no que lo hizo caer, pero hizo recrear una cultura después de la caída del imperio, que fue como una gran crisis global, la podemos asumir así. Pero creo que no nos creemos que Jesús puede actuar a través de nosotros. O sea, lo dejamos a los santos, a los grandes personajes, y cuando los santos pueden ser los santos cotidianos, vuelvo a decir, Jesús que enseña, Jesús que genera un puente, Jesús que crea una vacuna, Jesús que reconcilia como abogado, Jesús que es un empresario que logra generar solidaridad y poner los mejores recursos para los demás, etcétera, etcétera. Hasta ahí llego. Gracias, Lucas. Lucas, hay varias preguntas en el chat. Rocío va a tratar de resumirlas o juntarlas para que sean un par de preguntas, y con esto podemos terminar para no quitarte mucho más tiempo. Porque Quitar tiempo a ustedes. Sí, son 2 horas. 2 horas suficiente, creo, para todos. Sí. Entonces, un par de cositas más para responderla concretamente y ya podemos ir terminando. Adelante, Rocío. Ok. Carlos pregunta, ¿cómo hacer crecer nuestra sensibilidad y amor por Jesús en el pobre? Y Wilson, ¿cómo hacer para cómo vivir la comunión puede ayudar a desarrollar los 7 aspectos, los colores de nuestra vida? Hay 2 preguntas más, las voy a leer todas, así tú haces un resumen global tal vez. Mónica pregunta, ¿cómo vivir esta realidad de que podemos ser generadores de algo nuevo en vivir la comunión y no quedarnos en un conformismo y limitación, engañándonos diciendo, bueno, es la voluntad de Dios? Paola, ¿cómo elevar estos conceptos de comunión, administradores públicos, gobiernos, que se haga vida el concepto de comunión, el incluir al otro más cuando es frágil y excluido, tal como lo exhorta el Papa Francisco, una nueva era de solidaridad? Son esas las preguntas, Lucas. Y eso en 2 minutos, sí. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, creo que lo de generadores de comunión y no el pesimismo y no encierro ya un poco se respondió, ¿no? Lo del pobre yo creo que es acercándonos, haciendo violencia sobre nosotros. Violencia en el buen sentido, no en el sentido de darnos látigos, etcétera, pero hacer un esfuerzo. Creo que ahí se ve el nivel de amor. A veces reducimos el amor a las relaciones entre grupos o entre afinidades, etc. Creo que la raíz del amor o cultivar un amor que empieza a ser más profundo y más cristiano es justamente salir ahí donde nos cuesta, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pidiendo la gracia y la fuerza y lanzándonos sin esperar mucho, ¿no? O sea, sin querer tener todo programado o todo claro. Creo que eso a veces es la parábola del buen samaritano. Cuando tenemos todo claro, somos escribas y somos el levita y el sacerdote que pasa de largo porque está ocupado ya en su programa. Y no nos aproximamos a esa persona que necesita. Y que a veces es quien está al lado. O sea, es empezar con lo más cercano, no se trata de... Sabiendo que ahí hay una presencia de Dios especial en esos descartados, desechados, etc. No porque tienen una vida moral ejemplar, sino porque Dios se hizo pobre en Jesús. Entonces, si queremos seguir a Jesús, tenemos que seguir la pobreza de alguna manera, o sea, acercarnos a la pobreza y hacernos pobres
cada cual en su medida y desde sus opciones. Es como un budista que no quiera meditar o hacer silencio. Si Buda hizo silencio, creo que de alguna manera o con distintas técnicas tendrá que hacerlo, ¿no? Igual para nosotros, ¿no? Y cómo llevar la comunión a los ámbitos sociales, a la vida pública, y etcétera. Creo que aquí habría que hacer otro Zoom y escuchar a otros que están mucho más metidos en esa vida social, ¿no? Yo a lo mejor estoy más en el ámbito de reflexión, académico, enseñanza, pero no en tantos ámbitos públicos, pero creo que el secreto no es desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Células. O sea, un cuerpo, un organismo se regenera y sana a partir de células sanas. Si queremos cambiar la sociedad, empecemos a regenerar células sanas. ¿En dónde? En la familia es una célula. En mi ambiente de trabajo, al menos con otra persona que quiera vivir la comunión o algo de lo que yo entendí de la comunión hoy, empezar a retejer ese tejido que puede generar algo. Después también con el pensamiento, la reflexión para generar propuestas más articuladas, etc. Pero si esas propuestas articuladas, reflexivas, etc., no vienen de la vida, están destinados a ser una de las tantas miles propuestas que no van a cambiar la sociedad, ¿no? Yo creo que la vocación a la comunión es vocación a la comunión allí donde uno vive y después desde los talentos que cada uno ha recibido, ¿no? Y claro que eso después se refleja en la vida de todos los aspectos. La comunión no es una vida solo de un aspecto, o de un momento cuando doy dinero, cuando comparto algo que tengo dentro, o cuando pongo en ejercicio mis talentos. Toda la vida, la vocación a la comunión es una vida de las 24 horas. Cuando rezo, cuando me relaciono con los bienes naturales y cómo me alimento y cómo como, cuando ordeno un espacio privado o público y genero arquitectura o espacios, cuando me conecto a las redes y cómo vivo esa interconexión, si la vivo interconexión o como comunión, etcétera, ¿no? Es un estilo de vida que se va, desafiante, que se va aprendiendo paso a paso también, ¿no? Eso diría como sí, respuesta, no sé si son respuestas o como reflexión última también, como para ir cerrando y agradeciendo, ante que nada, a todos la participación, la comunión. Creo que hemos hecho una experiencia de comunión latinoamericana y bueno, y eso es lo más bello, ¿no? Ayudémonos ahí de donde estamos a no perder esa pasión por la comunión o esa opción, ¿no? A no dejarnos desencantar por lo que podemos ver, como decían algunos, por lo que podemos percibir, etc. Démonos fuerza mutuamente, ¿no? Y coraje también a través de estos medios y demás. Justamente es una manera de utilizar la tecnología para generar más comunión o para promover la comunión entre nosotros. Por lo tanto, desde ya, muchísimas gracias por este espacio y por poder compartir y retroalimentarnos. Creo que eso es lo más bello, ¿no? Gracias. Gracias, Lucas. A Perdón. todos los que han estado. Un favor, queríamos hacer una foto con todos los que estamos todavía conectados y les pedimos habilitar sus cámaras, solo las cámaras, por favor, no los micrófonos, porque si no va a ser locura. Y si pueden hacerlo en 2 minutos, sacamos las fotos y nos despedimos. Y gracias de verdad a cada uno. Sí, muchísimas gracias, Lucas. Estaremos seguramente en contacto para poder seguir disfrutando de todo cuanto puedes compartir, porque eso también es comunión y te agradecemos por hacerlo con nosotros. Gracias a ustedes, sinceramente. Me encanta ver tantos rostros conocidos y gracias. Bien, habilitamos las cámaras, entonces sacamos algunas fotos. Aprovechamos para sacar algunas fotos.
Bueno, Javier y Lili, saquen las fotos ustedes que saben, por favor. Ok. De todas las pantallas que puedan. Que sigan habilitando sus cámaras, por favor. Yo estoy haciendo las solicitudes de habilitar también. Habiliten las cámaras, por favor. Preguntar. Varios no logran habilitar las cámaras, no sé si hay una función que hemos bloqueado. No. Pueden habilitar. Solo es el audio. Solo es el audio. Suena muy autoritario. Bien. ¿Qué dicen? Yo creo que pueden habilitar, vamos a habilitar sus micrófonos para que podamos también despedirnos todos. Desbloqueamos los micrófonos. Primero la foto. Ah, ya, sigue. A ver, con los que tenemos iré haciendo capturas, ¿ya? Bien. A ver. Wow. Vamos, Lili. Sí, ya estoy en la página 3. A ver. Más rápido, eso sí, mira. Sí, algunos no están logrando habilitar su cámara. Sí pueden hacerlo. Lo único que está bloqueado es el audio. No podemos. Bien, Lili, habilitamos los micrófonos para que nos despidamos todos. No sé, la basura ahí, a ver. Gracias a todos. Chao. Ahí sí puedes hablar. Chao. Chao, no se puede. Gracias. A los que puedan. Sí, bien. Iniciar su video en español. Porque están escuchando de su voz. No podemos verlo. Diario de Arequipa, saludos a Arequipa. Gracias, Silvano. Hola, Ramón. Ay, sí. Saludos desde Arequipa. Americana para todos. Chao. Todos, gracias. Hola. A todos y muchas gracias, Lucas. Gracias. Gracias, Lucas, desde Arequipa. Fernando Guerra. Gracias. Bellísimo, Lucas. Esperamos la grabación. Gracias. Desde Argentina, Córdoba, uno en con todos. Gracias. Luca, la invitación igual. Me puso. Sí, sorpresa. Chao. Chao a todos. Chao.